En marzo de 1921, habiendo sido liberado, retornó a Lima y consiguió un puesto como profesor del Guadalupe. Al año siguiente, publicó por primera vez Trilce, título sobre el cual hay mucho debate y que parece derivar de las palabras triste y dulce. Vallejo era muy creativo con las palabras, siguiendo procedimientos también empleados por González Prada. Hay varias lecturas de qué puede significar Trilce. Creo que la mejor es la que propuso Juan Larrea, que en base a tres, que puede crear el prefijo tri, tiene la parte final de dulce él, ¿no? Porque él dice es como un juego, como si en dulce du fueran dos, dúo, y él pasa a trío, trilce, el paso del 2 al 3, el paso de la pareja a la dulzura, y como dicen Trilce, 5 propensiones de Trinidad, la posibilidad de que uno pase a la versión 3. Cuando Vallejo descubra la dialéctica, posteriormente a Trilce dirá que en Trilce, sin querer, ya buscaba la dialéctica. El paso de la pareja a la situación 3, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Bueno, eso en esencia. El libro Trilce fue recibido con absoluta indiferencia, y los pocos que lo comentaron se burlaron de él. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez sostuvo que César Vallejo ha lanzado un nuevo libro, incomprensible y estrambótico. La renovación estética radical contenida en este libro era demasiada para la Lima de la época. Sí, Trilce se convierte en un libro incomprensible, ¿no? En un libro que Sánchez dice, bueno, este libro la verdad es que es incomprensible, yo no sé qué decir. Eguren también se sorprende con él, dice, bueno, a mí Vallejo me gusta, pero a veces cuando utiliza estas frases, es muy famoso, ¿no? Cuando utiliza poto de chicha, eso me parece lo menos estético, ¿cómo puede decir eso, no? Y ya no lo entienden, ¿no? Es un poemario que está más allá, ¿no? que añade, que es un poemario visionario, es un poemario que se adelanta a una estética que al mismo tiempo él va a comenzar a fundar, ¿no? Lo que dice Mariátegui en el fondo es, bueno, no basta con poner la palabra locomotora en un poema para ser vanguardista, ¿no? Entonces, a mí me parece que Vallejo lo que intenta, logra y hasta este momento es el poeta más importante del canon peruano, es precisamente consolidar esa ruptura desde un espacio completamente personal, ¿no? Que viene, me parece, por lo otro, ¿no? Por ese lenguaje del castellano de la sierra de arriba, de Santiago de Chuco, de Cajamarca, de esas zonas, ¿no? Vallejo es un poeta que utiliza de modo muy claro sus circunstancias vitales. Como dice André Coiné, él es un poeta de la existencia, no es un poeta cerebral, no es un poeta abstracto, es un poeta que parte de circunstancias muy concretas. Y por ejemplo, el caso de Trilce, como te digo, Vallejo casi no pudo conocer en Lima y en Trujillo grandes obras de vanguardia. Como han hecho notar varios críticos, es la obra más original del arte contemporáneo que se haya producido fuera de las metrópolis europeas. Porque todos los grandes, Joyce, Kafka, lo que quieras, están en París, o están en Londres, o están en ciudades italianas. En cambio, Trilce se escribió acá. Cuando Vallejo se fue a París ya tenía Trilce detrás, no tuvo que ir allá para ser un genio, ya se fue con esa obra.
El 3 de noviembre murió Valdelomar y Vallejo escribió un artículo sobre esta muerte absurda de alguien que prometía una gran revolución en las letras peruanas y que murió en un accidente a los 31 años. Viajó a la fiesta del pueblo a Santiago de Chuco y hubo un enfrentamiento político que derivó en un saqueo, donde murió una persona. Vallejo fue acusado de ser el autor intelectual y encerrado en prisión casi medio año. Durante esta época de la prisión sufrió mucho y escribió con redoblada pasión. Ahí dio curso a Trilce y también a los relatos titulados Escalas. Recibió algunas muestras de solidaridad, entre ellas la de Víctor Raúl Haya de la Torre, que entonces presidía la Federación de Estudiantes del Perú. Ese libro representa sí, un cambio paradigmático, radical en la poesía peruana, en la poesía latinoamericana en general, y ha sido interpretado por Antonio Cornejo Polar como el ingreso definitivo, ya, bueno, podríamos hablar de Uren, ¿no? Pero el ingreso definitivo a la modernidad. Pero no se trata de un ingreso en donde la modernidad espera a un nuevo visitante, que sería Trilce o que sería Vallejo, sino que el acto es más radical porque no es que se adapta a la modernidad o que incorpora la modernidad, sino es un poemario que construye la modernidad desde la propia experiencia vital, desde el propio proceso personal y desde la propia historia en la que Vallejo se inserta. Es una especie de modernidad salvaje, de modernidad periférica, en donde un sujeto desde un lugar marginal como es la cárcel, o desde un lugar periférico como es Trujillo frente a los centros hegemónicos, consigue pues reescribir, apropiarse y volver a significar todo, ¿no? En marzo de 1921, habiendo sido liberado, retornó a Lima y consiguió un puesto como profesor del Guadalupe. Al año siguiente publicó por primera vez Trilce, título sobre el cual hay mucho debate y que parece derivar de las palabras triste y dulce. Vallejo era muy creativo con las palabras, siguiendo procedimientos también empleados por González Prada. Hay varias lecturas de qué puede significar Trilce. Creo que la mejor es la que propuso Juan Larrea, que en base a tres, que puede crear el prefijo tri, tiene la parte final de dulce él, ¿no? Porque él dice es como un juego, como si en dulce du fueran dos, dúo, y él pasa a trío, Trilce, el paso del 2 al 3, el paso de la pareja a la dulzura, y como dicen Trilce, 5 propensiones de Trinidad, la posibilidad de que uno pase a la versión 3. Cuando Vallejo descubra la dialéctica, posteriormente a Trilce dirá que en Trilce, sin querer, ya buscaba la dialéctica. El paso de la pareja a la situación 3, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Bueno, eso en esencia. El libro Trilce fue recibido con absoluta indiferencia y los pocos que lo comentaron se burlaron de él. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez sostuvo que César Vallejo ha lanzado un nuevo libro, incomprensible y estrambótico. La renovación estética radical contenida en este libro era demasiada para la Lima de la época. Sí, Trilce se convierte en un libro incomprensible, ¿no? En un libro que Sánchez dice, bueno, este libro la verdad es que es incomprensible, yo no sé qué decir. Uren también se sorprende con él, dice, bueno, a mí Vallejo me gusta, pero a veces cuando utiliza estas frases, es muy famoso, ¿no? Cuando utiliza poto de chicha, eso me parece lo menos estético, ¿cómo puede decir eso, no? Y ya no lo entienden, ¿no? Es un poemario que está más allá, ¿no? que añade, que es un poemario visionario, es un poemario que se adelanta a una estética que al mismo tiempo él va a comenzar a fundar, ¿no?
lo que dice Mariátegui en el fondo es, bueno, no basta con poner la palabra locomotora en un poema para ser vanguardista, ¿no? Entonces, a mí me parece que Vallejo lo que intenta, logra y hasta este momento es el poeta más importante del canon peruano, es precisamente consolidar esa ruptura desde un espacio completamente personal, ¿no? Que viene, me parece, por lo otro, ¿no? Por ese lenguaje del castellano de la sierra de arriba, de Santiago de Chuco, de Cajamarca, de esas zonas, ¿no?